Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta reunión dominical. Le mandamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen desde Colombia, en la ciudad de Bogotá, en Girardot, en Zipaquirá, en Armenia, en La Guajira, en Cali y a todos los lugares en Colombia donde nos están viendo. También a nuestros hermanos, amigos en México, Estados Unidos y otros lugares. Les deseamos un buen fin de semana y que Dios pues nos esté hablando a todos nosotros en esta reunión. Vamos a leer una porción de la Escritura para comenzar que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Creo que todos hemos leído en algún momento esta porción y habla pues bastante acerca del tema que estamos tocando en estas semanas, que es la fe. Y yo quiero hacer mención a un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. La Escritura dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En sí mismo este versículo nos podría dar para una preciosa enseñanza y nos pudiéramos tardar un buen tiempo analizando no solamente quién fue Noé, sino acerca de la advertencia, acerca de la actitud con la cual Noé preparó. ¿Y qué preparó? Preparó una morada, preparó un lugar que representaba la salvación para su propia familia, para su propia alma y también para los suyos. Y también, ¿qué decir? Que la Escritura menciona que por esa misma fe condenó al mundo, porque el mundo rechazó el mensaje, porque el mundo rechazó la salvación, porque el mundo rechazó la oportunidad que tenía en ese momento en sus manos. Y que también comentar de la herencia que recibió Noé y de la herencia que recibiremos todos los hijos de Dios si confiamos, si perseveramos y actuamos conforme a esa confianza. Creo que este versículo nos ayuda a prepararnos el día de hoy, preparar nuestro corazón y prepararnos como cristianos, prepararnos como familias, entender que los tiempos, aunque complicados, aunque difíciles, aunque los tiempos puedan ser muy caóticos y pueda haber enfermedades y pueda haber terremotos y pueda haber inundaciones y pueda haber una serie de situaciones que ya están escritas, nosotros estemos preparándonos, preparando nuestra vida, preparando y ordenando cada uno de nuestros pasos, nuestras relaciones con pues, nuestra familia y con la gente que nos rodea, y en lo que esté de nosotros realmente poder estar en paz con todos. Creo que también es una invitación a tener un temor reverente y a preparar nuestro corazón, no solamente en esta reunión, sino preparar nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionara el apóstol Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses, la primera carta y la segunda carta, no es algo que ignoramos nosotros, no es algo que nos debe de tomar por sorpresa, porque muchas cosas están habladas, están escritas y nosotros debemos de creerlas, y si las creemos tenemos que prepararnos. Me gustaría hacer una oración y rogarle a Dios que nos acompañe en esta reunión, en esta alabanza, que pueda glorificar su nombre y la enseñanza, y que toda la honra y toda la gloria solamente se la lleve nuestro amado Dios. Vamos a hacer una oración. Te damos muchas gracias, Dios, por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias, Padre, porque aún a la distancia podemos compartir de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está en todo lugar. Ayúdanos, Padre, como Noé y como todos los hombres y mujeres de fe, a prepararnos, a estar alertas, a estar expectantes y también a trabajar conforme a lo que tú nos estás pidiendo. No solamente es creer, sino hacer, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores de la misma. Muchas gracias por tu presencia. Bendice a cada familia en cada lugar, en tu nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Algo sucedió el día en que me rendí a Él.
hecho la obra en nuestras vidas, Dios, en nuestros corazones, Señor. Y es por ti que hoy seguimos aquí, hoy seguimos en pie, Señor. Algo sucedió el día en que me rendí a Él. Todo cambió en mi ser. Con su verdad me enseñó a amar a los demás. Y ahora puedo serle siempre fiel.
su amigo yo soy. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. El que todo lo llena en todo, me llenó a mí. El que todo lo llena en todo, se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando el que todo lo llena en todo me llenó a mí? El que todo lo llena en todo se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando quiero gritar mi necesidad del Dios vivo? Quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Eres mi todo, eres mi Rey, eres la fuerza, lo que me tiene en pie. El que todo lo llena en todo, me llenó a mí. El que todo lo llena en todo, se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando el que todo lo llena en todo me llenó a mí? El que todo lo llena en todo se fijó en mí. Amén, Señor. Porque solo tú podías darnos esa salvación, Señor. Amén, Señor. Padre, te bendecimos porque nos dices salvación. Padre, te damos gracias porque podemos estar ante ti. Por la persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos
siglos de los siglos. Amén. A ti sea toda la gloria, Señor. Padre, te bendecimos porque nos diste salvación. Padre, te damos gracias porque podemos estar ante ti por la persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús está con nosotros. Su presencia es lo único que necesitamos en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que se quede con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias porque en ti no hay casualidades. Te damos gracias porque tú has permitido que cada uno de los que estamos aquí haya podido llegar a este lugar por invitación de una persona, por casualidad, por enfermedad, por problemas, por aflicción, por familia, porque en todos los casos, Señor, tú tienes propósitos con cada uno de nosotros. Háblanos hoy conforme a tu gran corazón, bendito Jesús, y nuestra grande necesidad. Amén, Señor. La enseñanza del día de hoy la he titulado La fe necesaria para vivir en estos tiempos. La fe necesaria para vivir en estos tiempos. Quiero que me acompañe la escritura en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos a leer algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Jesús viene en breve. ¿Quién dice amén? Todas las palabras de la Biblia tienen cumplimiento cabal. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras jamás pasarán. Y en ese contexto tan solemne, los discípulos, unos versículos más adelante, siguiendo escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo, escucharon estas palabras que vamos a leer en Lucas 18, versículo 8 en la parte B. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando ocurran todas estas cosas que tú y yo estamos empezando a vivir, a ver, a experimentar, a disfrutar, pero también a padecer. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es que la enseñanza titulada La fe que necesitamos vivir cada uno de los presentes en estos tiempos, ya no es la fe que vivió Noé, que fue impresionante lo que estamos leyendo en la Escritura. Ya no fue o no será la fe que vivió Abraham, que fue una persona muy obediente a Dios. Ya no será la misma medida de fe que vivieron los antiguos, inclusive los que han sido martirizados, los que han sido perseguidos y los que han padecido por causa del nombre de Cristo. La fe que tú y yo necesitamos en este tiempo final, en este tiempo en el cual sabemos que Cristo viene pronto, es una mayor medida de fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en cada uno de nosotros, en cada uno de los que le buscamos. ¿Cuál es la fe que necesitamos para vivir estos tiempos? Yo quiero empezar con un ejemplo y vamos a poner en la pantalla la fotografía de un hombre llamado Horacio Gates Spafford. Horacio Gates Spafford. ¿Quién fue este hombre? Este hombre, contando con una familia de 5 hijos y una esposa, en 1871 fallece su único hijo varón. Después de esto vino un declive, un derrumbe completo económico de los negocios que él tenía. Más tarde, como si pareciera que le siguiera la mala suerte, dicen allá afuera, en 1871, en ese mismo año, hubo un gran incendio en Chicago que le arruinó financieramente porque destruyó todas las pertenencias que le quedaban. Ya le había ido mal económicamente y fue completamente incendiado todo lo que él tenía. Gran amigo del evangelista Dwight L. Moody, en 1873 no tenía nada económicamente hablando. En 1873 decide viajar a Europa, a Inglaterra, para poder despejarse un poco de todo lo terrible que le había ocurrido. Pero entonces él se queda a arreglar unos asuntos en su trabajo y envía a su familia adelante en un barco rumbo a Inglaterra, en el Ville du Havre, que era un barco en este caso que iba a cruzar
todo el Atlántico. Cuenta la historia que fue investido súbitamente por un buque inglés y al instante el barco empezó a hundirse y en tan solo 12 minutos el barco estaba completamente hundido. Creo que ya te lo estás imaginando. Entre las víctimas fatales, que era la mayoría de todos los que estaban en ese barco, murieron sus 4 hijas que le quedaban a este hombre. Cuenta esta historia que la señora Spafford, su esposa, llegó sana y salva de las pocas sobrevivientes. Y entonces lo primero que hizo fue enviar un telegrama donde escribió: única salva, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Y entonces, cuando iba en esa travesía al barco, el capitán del barco le dijo: mira, exactamente aquí fue donde ocurrió la tragedia. Dice que vio al mar y entendió que ahí estaban abajo los cuerpos de sus hijas todavía. Algo terrible. Pero las palabras que Dios le había dicho a través de su esposa fueron capaces de poder inspirar por el Espíritu Santo el siguiente himno, que yo quiero que tú escuches con atención y también lo leas, va a aparecer en la pantalla. Estas palabras salieron de un corazón dolido, pero de un corazón que creyó en alguien más grande que en su dolor. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria
estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Este canto ha sido un consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Hizo un énfasis muy grande, señor Spafford y su esposa, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le concedió tiempo después 3 hijos más. ¿Cuál es la fe que está en ti el día de hoy? ¿Y cuál es la fe que necesitamos para estos tiempos? Una definición de fe, si podemos la siguiente diapositiva, una definición de fe del diccionario de la Real Academia Española, es que es la primera de las 3 virtudes teologales o teológicas, con un asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Es decir, que te está diciendo que la fe simplemente es creer en lo que la misma Biblia dice, en lo que Dios dice, en lo que otros comentan, y eso es la fe, o eso es un tipo de fe. Pero no es la fe de la cual vamos el día de hoy a estudiar. La verdad es que en estos tiempos hay muchas falsas fe que nos nublan el entendimiento y nos impiden conocer a Cristo, y nos impiden entregar nuestra vida a Cristo, y nos impiden proseguir como cristianos. Y eso es una tragedia, porque viniendo a buscar a Jesús, porque estando cerca de Cristo, podemos estar creyendo en un falso Dios, podemos estar perdiendo el tiempo al estar en este lugar, cantando y escuchando una enseñanza, pero no ocurra nada en nuestra vida. Y Dios, con su infinito amor y misericordia, quiere que tú tengas un encuentro real, un encuentro cercano, como este varón que tuvo algo muy personal. ¿Quién puede sostener a alguien del dolor? ¿Quién puede levantar a una persona del abatimiento completamente? ¿Quién puede darle un sentido de vida a alguien que no tiene ninguna esperanza? Tiene que ser que está viendo, está creyendo, está sintiendo algo más grande que su dolor. Y ese más grande se llama Cristo Jesús. Pero el peligro para cada uno de los presentes, me incluyo, es que estemos viviendo una falsa fe. Vamos el día de hoy a ver rápidamente 4 falsas fe, creencias que no salvan y que no ayudan a nadie. Fe mental, la fe de azúcar, la fe farisaica o religiosa y la fe fingida. Vamos con la primera, que es la fe mental. Santiago capítulo 2, en el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vas a ver en los pasajes que la palabra creencia, la palabra creer, que es la fe, está en cada uno de estos pasajes. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es la persona, y puede ser tu caso, que pasa la vida en la congregación y que pasa la vida pensando que es cristiano, solamente porque en su mente tiene teóricamente lo que sabe que es creer. Tiene un conocimiento almacenado tal que es como una enciclopedia y te puede abrir y te puede hablar de verdades. Y te puede hablar acerca de que Dios está en todo lugar. Y te puede hablar de que Dios es todopoderoso. Y te puede hablar de que Dios es bueno y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y te puede hablar todas las verdades. Y te puede hablar de los milagros y de las maravillas de Cristo. Pero cuando ves su vida, te das cuenta que es algo meramente mental, es intelectual, es un saber, pero es un mero conocimiento. Y la fe, la verdadera fe, la de la Escritura, no es el conocimiento, no es la confianza en ese conocimiento, sino la confianza de aquel que depende de ese conocimiento, aquel que lo dio, aquel que lo vertió. Pero lejos está esta persona de poder entender esta verdad. Porque este tipo de personas
les gusta aparentar delante de los hombres integridad. Les gusta delante de los hombres congregarse y entonces decir, no estoy tan mal como los demás. Porque aparte puedo empezar a hacer algunas cosas para Dios. Puedo asistir a algunas reuniones entre semana inclusive. Puedo esforzarme, puedo hacer misericordia, puedo predicar, puedo tener obras externas. Pero que realmente no son parte de su corazón, sino que son un mero conocimiento intelectual. Podría debatir con sectas, podría debatir con el testigo de Jehová, podría debatir con el mormón, podría debatir con los grupos pseudocristianos, podría debatir con muchas personas y tener claridad de la palabra, pero al mismo tiempo no experimentar un cambio real en su vida. Todo es mero conocimiento, toda una mera expectativa, porque a la hora de la vivencia, a la hora de poder demostrar el amor a Cristo, es una persona que no puede, porque solamente es un acto intelectual. Le gusta aparentar delante de los hombres. Tú puedes saber, por ejemplo, que Dios está en todo lugar. Tú puedes entender en tu mente que Dios está aquí, pero también Dios está en tu trabajo. Pero cuando sales ahí a la calle, entonces te comportas mal, pecas contra Dios, haces cosas terribles. Empiezas a blasfemar el nombre de Cristo. Y cuando llegas a casa empiezas también a insultar a tu esposa, a insultar a tu familia, y empiezas a agredirlos y empiezas a lastimarlos, y entonces te conviertes en una persona que está entendiendo en su mente que Dios está ahí, pero no tienes respeto por lo que Dios está haciendo con tu familia. No tienes temor por lo que Dios está haciendo en tu trabajo. No tienes temor de Dios para poder apartarte del mal. No tienes amor y compasión en tu corazón para poder acercarte a las personas. Es decir, que es un cristianismo falso, una fe mental. La siguiente fe la he titulado fe de azúcar. Estos son, como dice Lucas capítulo 8, versículo 13, los de sobre la piedra. Son los que, habiendo oído, les gusta oír la palabra, les gusta congregarse, les gusta escuchar enseñanzas, les gusta ver videos, les gusta tener conocimiento también. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Al instante, dice en otra parte, en otro evangelio. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La palabra prueba en esa traducción es la palabra peirasmos y es traducido como tentación. Cuando es tentada la persona que está escuchando, que está diciendo que tiene fe y que cree en Dios y que le quiere seguir y que le quiere entregar su vida, pero cuando es tentado por el enemigo, cuando es seducido por el lado pecaminoso, cuando es tentado conforme a sus concupiscencias, cuando el mundo le plantea una vida sin Cristo, entonces la persona cae, se desbarata completamente. Es como un terrón de azúcar que empieza a desmoronarse completamente. En el tiempo en el que está en la iglesia y en la congregación y con los hermanos, sí puede. Pero en el tiempo en que está apartado de la influencia de los hermanos y la iglesia, no puede. Porque su fe de azúcar no es suficiente para poder atravesar esas situaciones. Se le olvidó que Jesús es poderoso en el trabajo también. Se le olvidó que Jesús está en todo lugar. Se le olvidó que Jesús le va a sostener y es poderoso para guardarnos sin caída. Le toca la tentación y completamente se desbarata en ese instante. Fe de azúcar. Otra falsa fe es la fe fingida. Si me acompaña por favor a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía que en Timoteo no había una fe fingida, como en quienes. La escritura habla de un Himeneo y Fileto. La escritura habla también de Alejandro el Calderero. La escritura habla de gente que naufragó en su fe, de gente que no pudo soportar la tentación, de gente que sí guardó una apariencia de piedad delante de los hombres. Sí, personas que hablaban como cristianos, que predicaban como cristianos inclusive, que hacían misericordia como cristianos, que leían su Biblia, pero en el tiempo de la prueba no podían tampoco soportar porque era algo fingido.
Era como un maquillaje. Y cuando se lava la cara y se cae el maquillaje, o cuando alguien se pinta el cabello, pero después tiene que retocarse también el pintarse el cabello, porque es algo artificial, no es algo personal. Entonces es una fe fingida, es algo que no es parte de ti, es algo que tú adquiriste, que trataste de comprar o de imitar inclusive, porque se imita lo que es verdadero, se imita lo que es real, y en este caso la fe cristiana también se puede imitar, pero no puede ser exactamente igual, porque cuando lo ves a la persona ya en la intimidad, también es una persona soberbia, una persona que no depende de Cristo, una persona que se exalta a sí mismo, vanidoso. No es misericordiosa la persona, no paga sus deudas en la congregación, está pidiendo aquí, pidiendo allá, no vive el cristianismo como debe de ser, es áspero con su esposa, es áspero con sus hijos, es egoísta, es mentiroso, engaña, y todos piensan que es cristiano tal vez, y todos piensan que es piadoso, pero en el momento en el cual tiene que demostrar su fe, fracasa completamente. Es una fe fingida que no salva y que no te va a ayudar, si es tu caso lo que estás viviendo. La siguiente es una fe cobarde, una falsa fe. Juan capítulo 12 en el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, dice la Escritura, aún de los gobernantes en el tiempo de Cristo Jesús, muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Él. La palabra vuelve a repetir, creyeron, sí creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Te está hablando de gente que también no es salva. Te das cuenta que en estas falsas fees la gente no es salva. Es una fe mental, la fe de azúcar, una fe fingida y ahora una fe cobarde. Es gente no cristiana, se avergüenza de Cristo, se avergüenza de Dios, se avergüenza del nombre. Dice la Escritura que el que se avergüence delante de los hombres, el que no confiese a Cristo delante de los hombres, entonces también aquel día Cristo se va a avergonzar delante de su Padre y de los santos ángeles. Es una persona que teme al hombre, una persona que teme al qué dirán los demás, qué van a pensar, qué van a creer de mí. Van a pensar que soy débil, van a pensar que soy frágil, van a pensar que no puedo, van a pensar y se van a burlar de mí. Son personas que no están confiando en Jesús, están realmente acobardados, ceden bajo varios pecados. Y aquí quiero aclarar, no es que la gente no tenga temores, el temor es natural y es humano, el miedo es natural. Pero cuando el miedo te impide hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida, los cambios que Dios te está hablando acerca de tu persona, de tu familia, de tus hijos, los cambios que tú sabes que son necesarios para poder avanzar, para poder ser cristiano, para poder restaurar tu vida o para poder convertirte, para poder sacar adelante a tu familia, para poder mejorar en tu salud, para poder mejorar en tu matrimonio, para poder emprender el proyecto que Dios te está hablando, te está pidiendo, la visión que te está diciendo. Es necesario arrebatar lo que Dios te está hablando, porque el reino de los cielos sufre violencia, dice la Escritura, y solamente los violentos, los valientes, dice otra traducción, lo arrebatan. Y no es que sea un valor o una valentía natural o humana, sino que Dios pone su Santo Espíritu en tu corazón. Pero el que tiene esa fe cobarde, el que tiene en su entendimiento que creer en Cristo es otra cosa, testifica fríamente, le habla a los demás de Cristo, pero eso de vez en cuando, le da miedo, le da pena, le da vergüenza y dice, bueno, es que así es mi carácter, es que así es mi forma de ser. Es que la verdad es que yo no puedo. No nos engañemos, esa persona no es cristiana. Un adolescente, por más avergonzado que esté cuando ama a Jesús, testifica en su forma de ser, su forma de comportarse, en sus estudios, en su trabajo. No se diga a un joven, no se diga a un adulto, no se diga a alguien que tiene más años en la congregación. No nos engañemos. No teme a las represalias, no teme a que lo deshereden, no teme a que ya sus padres ya no le hablen si se hace cristiano, que su esposa lo corre de la casa si se hace cristiano. No le importa si sus padres le van a señalar duramente, porque ciertamente aquel que tiene la verdadera fe no está en esas cobardías. Porque hay gente que en estos momentos, en estos instantes, padece persecución y muere por el cristianismo, pero no puede predicar, no se puede sostener,
porque realmente no está tomando a Cristo como el sostén de su vida. Una fe cobarde que no salva a nadie. Es una tragedia realmente lo que te estoy comentando de esta falsa fe. Muchos de nosotros pudiéramos estar viviendo de esta manera. ¿Pero qué es la fe entonces? La siguiente diapositiva pregunta: ¿qué es la fe? Bueno, la fe, bíblicamente hablando, ocupa una palabra en el griego, la palabra pistis. Esta palabra pistis significa confiar de tal manera como para obedecer y fiarse de esa persona. Es por eso confiar y ser fiel en quien creemos. Es una traducción más bíblica tomada de varios pasajes. La fe entonces no es tener y creer en el conocimiento que viene en la Biblia, sino en el Dios de la Biblia. No es la fe entonces en lo que me dice alguien y me traduce aquí en el púlpito, sino lo que Dios me está hablando a mí y lo que Dios me está mostrando y sacudiendo. Porque lo que Dios me muestra y me habla es diferente a lo que Dios habla al de al lado. Si podemos regresar, ¿qué es la fe? Viene un ejemplo. Y entonces dice, en el ejemplo, cuando un médico receta a una mujer, a un hombre, a un niño, lo que sea, tú llevas a tu hijo al médico y no dices, bueno, porque él le va a recetar, ¿no? Tú no dices, bueno, y si lo va a inyectar bien o mal. Tú no dices, bueno, ¿y qué tal si el medicamento lo mata? Tú no dices, bueno, ¿y qué tal si es un mal médico? ¿Y qué tal si pasan malas cosas? Tú simplemente depositas tu confianza en el médico y todo lo que venga del médico, las palabras que vengan del médico, el medicamento y las indicaciones, todas son seguidas al pie de la letra. Y hay gente muy meticulosa en seguir una receta de cocina, pero la gente no sigue lo que dice la palabra de Dios. Hay gente muy meticulosa en lo que el médico dice, lo que el mecánico dice, no se diga. Cuando el carro se descompone, entonces le preguntas al mecánico, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo le cambio la llanta? ¿Y cómo cambio el aceite? Y la gente está ya notando a veces, la gente está bien atenta, porque le interesa. Y cuando te van a dar a lo mejor una dádiva en el trabajo, una remuneración, estás atento, ¿cuáles son las bases? O una beca en la escuela, estás atento o atenta para saber y anotas las fechas y todo. Porque cuando algo te interesa, tú le pones atención. Pero cuando algo no te interesa, realmente no le pones atención. Y si Cristo te está hablando cosas en la congregación, levante la mano. ¿A quién le ha estado hablando Dios en las últimas semanas? Algo especial, algo personal, algo que sea tuyo, algo que tú digas, Dios, tú me estás hablando esto a mí. Al de al lado yo no sé, pero tú me estás hablando esto a mí, en mi vida. Algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. En mi matrimonio que está deshecho, está destruido. En mi familia que la eché a perder. A lo mejor en el reino, si ya soy cristiano y tengo que avanzar y tú me estás pidiendo más. Y si no soy cristiano, tú me estás pidiendo que me convierta. Pero este pecado me cuesta tanto trabajo, Dios. Y estoy hundido y esclavizado en esta otra área de mi vida. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está tratando con cada uno de los presentes. Ya tiene un rato, ya tiene un tiempo. Pero ¿por qué entonces le ponemos un alto? ¿Por qué entonces no ponemos atención en lo que Dios quiere en nuestra vida? Porque la verdad es que a veces cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios. Y cuando la escuchamos, ahora es creer. Creer. Y vamos a dar 6 puntos para poder entender cuál es la fe que Dios nos demanda en la Escritura. No es que sean todos y los únicos, pero son puntos importantes que te quiero transmitir. Punto número 1 para la verdadera fe, la que necesitas en estos tiempos: creer de todo corazón. Hechos capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí Felipe es llevado para predicarle a un etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace, que estaba sobre los tesoros de la reina. Un hombre que había decidido abandonar el mundo, un hombre que había decidido cambiar, un hombre que había decidido ya no vivir de la misma manera. Y yo creo que muchos de los presentes ya están cansados también de vivir de la misma manera. Y me refiero al inconverso y me refiero al cristiano también.
El inconverso porque ya no quiere vivir bajo la influencia del pecado y la esclavitud. El tener que estar adicto a la televisión, el tener que estar adicto al internet y a la pornografía, estar adicto a la música mundana, a la fornicación, al noviazgo, estar adicto a las drogas, al alcohol, al enojo, a la amargura, a los celos, a la ira, estar adicto a cualquier pecado, esclavizado y atado. Estoy seguro que tú ya no quieres vivir de esa manera. Es difícil que una persona entre nosotros platicando con la gente que no es cristiana, tú le preguntes y le digas, ¿quiere vivir de la misma manera? La gente te dice, no, yo ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir engañado, ya no quiero vivir esclavizado. Ya no quiero vivir con ese infierno que se llama hogar. Cada que llego en la tarde, ya no quiero vivir de esa manera. Pero sigues viviendo así. ¿Por qué? Porque no crees de todo corazón que Dios pueda hacer algo en tu vida. Y asimismo el que se llama cristiano, cuando platico con los cristianos, los hermanos, hermanas, anhelan tantas cosas en su corazón, anhelan conquistar el mundo para Cristo, anhelan crecer, anhelan madurar, anhelan ser capacitados por el Espíritu, anhelan en su mismo medio, en su escuela, en su trabajo, en su casa, ser de más bendición a los demás, pero no pasa a veces nada. La limitante entonces está puesta por Dios o está puesta por cada uno de nosotros. Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que puede transformar completamente mi vida, la tuya y la de todos los demás. 3 hechos importantes para creer de todo corazón. Vamos a leer el primero. Se entrega sin reservas a Dios. El ejemplo es Abraham y su entrega sacrificial. Hebreos capítulo 11 en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo ves? La escritura en Hebreos es muy precioso y muy claro acerca de la fe. Se entrega sin reservas a Dios. El hijo, el heredero de la promesa. Su esposa había sido estéril. Y entonces cuando lo tiene, Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y entonces Abraham no se ve como en los videos o en las películas que a lo mejor has visto, o en la literatura, alguien que está refunfuñando y diciendo, no te lo voy a dar, porque es el único que me has dado. ¿Y por qué Dios haces eso? ¿Y por qué lo permites? No. Es un hombre que estaba creyendo de todo corazón. Su entrega era sin reservas a Dios. Y entonces va, y sabes la historia, va caminando al monte Moriah. Y entonces su hijo le dice, oye papá, ¿por qué dejaste allá atrás a los siervos? Porque él sabía que nadie iba a evitar el que él hiciera la voluntad de Dios, sin reservas. Y entonces de repente su hijo le empieza a preguntar, está la leña y está todo preparado para que se haga ahí el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el que va a ser sacrificado? Y entonces este hombre diciendo, no te preocupes, Dios va a proveer. Y justo cuando va a matar a su hijo, Dios lo detiene. Y entonces le fue dicho que su corazón había sido agradable delante de Dios, porque no retuvo, porque no rehusó hacer lo que Dios le estaba diciendo. Esto entrega así de todo corazón. No le rehusas nada a Cristo. Hoy le entregas tu vida, hoy le entregas a tu familia, hoy le entregas lo que tú más amas, hoy le entregas tus miedos, pero también tu felicidad. Hoy le entregas tu inestabilidad, pero también tu estabilidad. Hoy le entregas tu seguridad, hoy le entregas tu corazón a Jesús. Estás entregándolo de continuo en el altar, estás sacrificando ahí lo que más deseas, lo que más anhelas, tu seguridad, en lo que estás tranquilo y confiado. ¿O rehusas entregarle eso a Dios? Por eso entonces Dios no puede obrar en nuestra vida. Hebreos capítulo 11 versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, porque este hombre le entregó todo su corazón a Dios. Número 2, para poder creer de todo corazón, por lo que Dios es y no por lo que Dios da, por la intención de servir a Dios. Vamos a leer un pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree
¿Cómo? Sí, la Escritura dice que con el corazón, no con el órgano que bombea sangre, sino con tu intención, con tu voluntad se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia. La intención es muy importante para Dios. La intención por la que tú estás aquí, la intención por la que tú estás buscando a Dios, la intención con la que tú le preguntas su voluntad, la intención con la que tú haces las cosas, la intención para dirigir tu vida, la intención para todo. Dios pesa el corazón. Job capítulo 1, en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces Dios le dice a Satanás: mira, Job es irreprensible, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y entonces Satanás, que es el engañador y el calumniador, empieza a decirle a Dios: bueno, pero no te teme en balde, porque le has puesto como vallado, como cerca, le has bendecido, todo le va bien. Pero cuando toques sus pertenencias, cuando toques su salud, cuando toques lo que le has dado, va a blasfemar tu nombre. ¿Qué pasó en Job capítulo 1, versículo 21? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que tenía una intención íntegra delante de Dios. Un hombre que perdió a su familia, un hombre que perdió su ganado, un hombre que perdió las pertenencias, un hombre como Spafford que veíamos en un principio, un hombre que creía en Dios, caminaba con Dios, amaba a Dios. Su vida era de Dios y era para Dios. Por eso Dios nunca le desamparó hasta el final, hasta que le mostró lo que tenía que perfeccionar en su corazón. Número 3, para poder creer de todo corazón, muy importante, la práctica y la congruencia. ¿Qué es ser congruente? Es vivir de tal manera que lo que hablas y lo que vives es exactamente lo mismo. Hebreos capítulo 11, versículo 15. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es eso de ser traspuesto? Este hombre no vio muerte, fue llevado por Dios. Elías y él son los hombres en la Biblia que fueron llevados por Dios. ¿Cuál era la manera de vivir de este hombre Enoc? Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo es eso de caminar con Dios? ¿Está físicamente y entonces caminas con Él? No, sino que espiritualmente tú sabes que está ahí. Jesús está en el mismo lugar y entonces Él te ve y Él te entiende y Él te ama y Él te corrige también y te exhorta. Y entonces sabía algo Enoc, que donde quiera que él iba, ahí estaba Dios. Y entonces era una persona congruente y practicaba lo que creía y lo que hablaba. ¿Tú practicas? ¿Vives lo que hablas en todo lugar y en todo momento? ¿Estás teniendo una fe de todo corazón, cumpliendo con estas características? ¿O eres una persona que la verdad tus hijos te dicen: papá, tú no eres cristiano? La verdad es que tú eres un hipócrita. La verdad es que te falta mucho para ser cristiano. Tú dices que eres cristiano, cristiana, mamá, pero la verdad es que tú te enojas, te señalan tus faltas, y la verdad es que tú me gritas, y la verdad es que tú me mentiste, y la verdad es que tú me maltratas, y la verdad es que papá, tú eres uno en la iglesia, pero eres otro en la casa, y la verdad, papá, tú tienes más tiempo para los hermanos de la congregación que para poder estar con nosotros, y la verdad, papá, ahí en la casa le sonríes a todos, pero aquí nos gritas. Aquí es un enojón de primera, papá. No seas hipócrita, papá. No hay una práctica de lo que tú dices que eres en todo lugar. Y eso puede aplicar en tu trabajo, y puede aplicar en la calle, puede aplicar en la escuela y en todo lugar. Por eso es que no hay la verdadera fe en muchos de nosotros. La verdadera fe, la segunda característica, es que purifica. Hechos capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe verdadera, purifica los corazones.
no solo hay leyes, sino el poder para obedecer las leyes. Si alguien quiere vivir la palabra de Dios por la ley, por las fuerzas, nadie puede hacer eso. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, dice la Escritura, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Porque con el corazón de piedra no puedes amar. Porque con el corazón de piedra no puedes servir. Porque con el corazón de piedra solo lastimas y destruyes a la gente que está a tu alrededor. Pero con el corazón de carne tú puedes amar. Y cuando alguien cree de todo corazón, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La única manera de guardar los estatutos y los preceptos de Dios es que esa fe purifique completamente tu corazón. ¿Tienes esa fe? Tercera característica de la verdadera fe: una fe con fruto. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy importante. ¿Cuánta gente dice que es cristiana en estos días? Allá afuera en la religión y también entre nosotros. ¿Cuánta gente dice: yo ya quiero entrar al prediscipulado, yo ya quiero entrar a la iglesia, yo ya quiero entrar a las reuniones, yo quiero entrar a la campaña de salvación para que pase algo? Pero cuando entras a la campaña y cuando entras al prediscipulado y cuando entras a la iglesia, no hay obras. Y es cierto, por tan solo las obras de la ley, dice la Escritura, nadie es salvo, nadie es justificado. Pero cuando la persona ya obtiene lo que quiere, ya obtiene la reunión, ya obtiene el título, ya obtiene la aprobación de los demás, la gente se seca, la gente se aparta, la gente murmura, la gente hace divisiones, la gente es terrible, que no están amando a Dios. Porque tienes que estar viéndote los hombres para que hagas cosas y no lo haces delante de aquel que es el más importante, Cristo Jesús, Señor nuestro. Una fe así, una fe sin obras, en medio de una congregación tan grande, que no haya almas que se compadezcan por el necesitado, que no haya almas que se compadezcan por el niño de la calle, que no haya almas que se compadezcan por el desamparado, por la viuda, por el huérfano, en sus necesidades, en sus tribulaciones. Dios va a demandar eso a esta congregación también. Gran cantidad de gente. Qué grande bendición, la alabanza, el Espíritu Santo ministrando, la enseñanza, pero entre semana, ¿cómo es nuestra vida? Con obras llenas de misericordia, viviendo la religión pura y sin mancha, visitando a la viuda y al huérfano en su aflicción, o sirviéndonos a nosotros mismos y olvidándonos de lo que es la fe y creer en Cristo. Fe sin obras es una fe muerta. La fe verdadera también nace del amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Aquí te habla de algo. La fe que obra por el amor. El amor no es otra vez, vuelvo a repetir, para ser visto por los hombres, para llenarle el ojo al ministro, para llenarle el ojo a alguien que diga qué bien lo hiciste. Esa es una buena decisión, eso lo estás haciendo bien, sino que estás agradando a Dios, sino que estás agradando con tu vida. Es agradable tus decisiones, porque son decisiones de parte de Dios, porque son pasos que Dios te está diciendo, son pasos seguros, son cambios seguros. No estás ahí bajo el miedo de los demás, porque en el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. El tal que tiene o está viviendo en un temor recurrente, en un temor continuo, dice una traducción, no ha sido perfeccionado en el amor. Lo haces por Cristo Jesús. Y quiero poner un ejemplo. En algunas partes de la República Mexicana hay gente que juega fútbol a los 37 grados centígrados, y tú lo sabes bien, y luego con humedad. Y ahí sí, se cumple lo que dice la Escritura en Corintios. Todo lo cree. La gente va corriendo tras el balón, todo lo sufre, la gente va sudando, está ahí sofocada, todo lo soporta, todo lo da por el fútbol. No que sea malo practicarlo, sino que la gente ahí se enajena y se apasiona de tal manera que cuando tú quieres obtener algo, cuando tú amas algo mucho, tú lo obtienes.
Cuando quieres ir a un paseo, estás ahí despertando a tus papás, llévame al parque, llévame al paseo. Ay, papá, despiértate, mamá, despiértate, cuando eres joven. Y cuando eres adulto y vas a encontrar una casa nueva o vas a comprar un refrigerador nuevo, ahí están todos, ahí a la expectativa, la gente está bien gozosa, bien dispuesta porque te conviene, porque te gusta, porque todo lo amas, porque estás bien interesado en eso. Pero no así cuando tú vas a amar a Cristo, ¿verdad? Ahí como que no se cumple ese parámetro. ¿Por qué? ¿Por qué no amas a Jesús? Porque no estás interesado en las cosas de Jesús. Porque no estás interesado en el extendimiento del reino de los cielos. Porque hace cuánto que no oras por los misioneros. Porque hace cuánto que no oras por los hermanos que están sirviendo ahí en tu comunidad. Por los predicadores. Hace cuánto que no intercedes y derramas lágrimas para que Dios los levante. Para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que Dios llene su boca de palabra, que te haga despertar y que te alimente. ¿Hace cuánto que no derramas lágrimas por tu familia? Pero no lágrimas de culpa por lo que hiciste mal. No lágrimas de angustia por lo que tú echaste a perder, sino lágrimas genuinas, como queriendo tocar el corazón de Dios, para que sea quebrantado completamente el corazón de tus hijos. Eso no se puede imponer, eso no se puede imitar. Esta fe, la fe cristiana, nace de un verdadero corazón cristiano. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y pongo otro ejemplo, en un negocio, ¿quién va a cuidar mejor el negocio? ¿Los hijos o el asalariado? Lo sabemos bien, los hijos, porque el hijo ama al padre, porque el hijo está interesado, porque el hijo no quiere que el padre salga mal, ni se vea mal, no quiere que nadie lo defraude y está cuidándolo del padre. ¿Cuándo le ama? En lo natural. Bueno, muchos de los presentes se llaman hijos de Dios o se autonombran hijos de Dios. Decimos que somos hijos de Dios, nos nombramos así. Pero cuando no hay una fe verdadera que obra por el amor, también es algo falso. La verdadera fe, otra característica es que vence al mundo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es el mundo? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí te explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está la gente que dice que tiene fe. Ahí está la gente que dice que es cristiana y está en el mundo y cada vez está más involucrado en el mundo. Y está ahí la gente religiosa en los conciertos. Y ahí está la gente religiosa buscando otras verdades. Y ahí está la gente religiosa buscando, tratando de llenar el ojo, tratando de proveer a los deseos de la carne para sentirse un poco más satisfactorio aquí su vida, más placentero aquí su tiempo en la tierra, porque no vaya a ser que no haya televisión ni programas en el cielo. Y no vaya a ser que no haya películas y estrenos en el cielo, y no vaya a ser que no haya una vida agradable y una vida para disfrutar ahí en el cielo. Entonces hay que vivir y disfrutar placenteramente aquí todo lo que podamos. La gente empieza entonces a acercarse cada vez más al mundo, y legaliza cosas que puede ver, cosas que puede observar. Sí, que el mundo se está yendo al infierno, el mundo está ahí desquebrajándose económicamente hablando, que la inmoralidad está tremenda, que la violencia es algo alarmante, pero no importa, nosotros vamos a disfrutar, nosotros vamos a divertirnos, nosotros vamos a reírnos, aunque el mundo se vaya al infierno. Y con esto no estoy diciendo que no haya tiempos de esparcimiento y recreación con tu familia. Pero ¿qué corazón hay en una persona que no ora y no intercede cuando un mundo está destruyéndose completamente? La gente dice que es cristiana. ¿Sabes que hay grupos completos cristianos de miles de personas? Y están amando al mundo cada vez más, porque el amor del Padre no está en ellos.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Otra característica de la verdadera fe es que el que tiene la verdadera fe no retrocede al pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero explicar este punto. No estoy diciendo que un cristiano no peca ni una sola vez. Lo que la Escritura dice es que la vida de un cristiano es una vida íntegra y recta, apartada completamente del mal. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso quiere decir, no es porque la persona es muy fuerte, no es porque la persona es muy apta, no es porque es muy santa bajo su propia prudencia o su forma santa de vivir la vida, sino que Dios le da la gracia, la simiente de Dios le da la gracia, la presencia de Dios le da la gracia para poder caminar en rectitud. No retrocede al pecado. La persona que realmente es cristiana no retrocede al pecado. No es como en la religión te dicen, aceptas a Cristo en tu corazón el día de hoy y sales y vuelves a hacer lo malo allá. Y luego otra vez vuelves a recitar la oración de aceptar a Cristo en tu corazón y saliendo vuelves a hacer todo lo malo y empiezas a pecar en contra de Dios, en contra de tu prójimo. Sino aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado, ha sido crucificado con sus pasiones y con sus deseos. Aquellos que son de Cristo han vencido los deseos de la carne por Jesús. Aquellos que son de Cristo realmente van a ser perseverados y guardados hasta el final por aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de su Padre en aquel día. Jesucristo es el único que puede realmente sostenernos hasta el final. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de cada una de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida? Pero a este punto, yo te pregunto, ¿cuál es la fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que tú estás experimentando? ¿Estás confiando en Cristo con todo tu corazón? ¿O estás confiando más en otras circunstancias o en otras cosas? Dios que está entre nosotros, Dios que pesa los corazones, sabe tu vida. Y es importante que tú seas honesto contigo mismo en esta tarde. Cierra tus ojos, por favor. Sé muy honesto. Sé muy honesto contigo mismo. Tienes una fe. Una fe, una creencia, no en lo que se te comparte, sino de quién viene, que es en Dios. Una confianza activa de tal manera como para obedecer y fiarte de esa persona llamada Cristo Jesús. Confiar y serle fiel en quien estás creyendo, que se llama Jesús. ¿Crees tú de todo tu corazón? ¿Tú entregues sin reservas a Dios? ¿O le limitas cosas a Dios que no quieres entregarle? ¿Buscas a Dios por lo que Él te puede dar? ¿O buscas a Dios por lo que Él es? ¿Cuál es tu intención de buscar a Dios? ¿Practicas lo que hablas? ¿Crees que Dios está en todo lugar? ¿Esta fe ha purificado tu corazón?
¿O estás retrocediendo al pecado a cada instante? ¿Tienes una fe llena de frutos? ¿Llena de buenas obras por amor? ¿O tu fe es sin fruto? ¿Nace de un amor o nace del compromiso y de ser visto por los demás, agradar a los demás? ¿Tu fe vence al mundo o el mundo te está venciendo y cada vez te pareces más como el mundo y hablas como el mundo y te vistes como el mundo y te gusta lo que al mundo le gusta? ¿Esta fe te está ayudando a no retroceder al pecado o la verdad te has estado sintiendo tentado, tentada al pecado, o has estado pecando últimamente? Y por último, ¿confías en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Son dos cosas diferentes. Aquel que es Salvador que puede limpiar tus pecados, porque tú, Señor Jesús, nos has ayudado. Pero ser Señor significa que Él es el que controla completamente nuestra vida. El libro de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es certeza en la nada, no es certeza en las circunstancias, es certeza en quién lo dijo, es certeza en quién te está hablando, es certeza en quién te salvó, en quién te ha sostenido hasta el día de hoy y en quién te está llamando para salvarte si no eres cristiano, para restaurarte si has caído y para utilizarte si ya le has rendido tu vida. Es pues la confianza en una persona llamada Cristo Jesús, no una fe mental llena de conocimiento, no una fe de azúcar que se desmorone, no una fe fingida, no una fe cobarde, una fe real, una convicción. Alguien que tiene una convicción, tú lo sabes bien. Yo estoy convencido, dice la gente en el mundo, yo estoy convencido de algo en las marchas, y van a las marchas. Yo estoy convencido de tal sindicato y la gente da su vida por el sindicato. Yo estoy convencido y la gente literalmente se pone ahí en la calle aunque la atropellen. Yo estoy convencido. Tú estás convencido de Cristo Jesús, de su persona. Estás convencido de seguirle a Él. No importa lo que veas, no importa las voces a tu alrededor, no importa que nadie crea en ti. Hudson Taylor fue desamparado por su organización religiosa cuando fue a la China, pero no le importó porque a él le llamó Dios. George Mueller se quedó muchas veces sin recurso e hizo grandes casas hogar porque Dios le llamó. Cada hombre y cada mujer de fe supo que alguien muy especial le invitó. Spafford tenía dulce paz en la tormenta porque sabía quién estaba junto a él. ¿Tú crees que Jesús está junto a ti? ¿Tú crees que Jesús está ahí a tu lado?
y quiere algo contigo, con tu vida. Si tú crees, Jesús te quiere seguir bendiciendo. Ahí en tu lugar, tú puedes hablar con Él. Creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, tú eres aquel quien Abraham esperó. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel quien David también vio. Y hoy creo en ti, solo en ti, y hoy creo en ti, solo en ti, tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, y hoy creo en ti, solo en ti, tú eres aquel, el que a Pedro perdonó. Tú eres Jesús. Tú eres aquel, Tú eres Jesús. el que a Juan abrazó. Tú eres, Señor. Tú eres aquel a quien Saulo transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, y hoy creo en ti, solo en ti, tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, y hoy creo en ti, solo en ti, Jesús. Creo en ti, Aquí está Jesús. solo en ti, Aquel que te entiende. creo en ti, Aquel que te conoce. solo en ti, Aquel que te formó en el vientre de su madre. Aquel que te ha sostenido hasta este momento. Aquí está el Señor Jesús. No le falló a Abraham. No le falló a Moisés. No le falló a Daniel. No le falló a José. No le falló a Noé. No le falló a ninguno. Si tú depositas completamente tu confianza en Él, Él promete no fallarte jamás. creo en ti, solo en ti, y hoy creo en ti, Lo que tú no puedes hacer, solo en lo que es imposible para los otros, los hombres, tú eres
eres aquel Para Dios es posible. que en el mundo espero. Tú eres aquel Lo que tú no puedes mover, Cordero de Dios. para Dios es muy sencillo. Tú eres aquel Lo que tú no puedes cambiar, que en mi vida transformó. para Dios es tan fácil. Y hoy creo en ti, solo en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Jesús. Señor Jesús, yo te pido por cada una de las personas que están en este lugar, Señor, por los que no pudieron venir también, y por sus familias, que cada uno, Señor, pueda depositar plenamente su confianza en ti, que cada uno pueda entender que tú quieres algo para con sus vidas, sea salvación, sea restauración, sea utilizarlos en tus manos. El Dios del universo teniendo contacto con simples seres humanos. Que Padre, se dejen transformar, se dejen moldear. Padre, en tus manos estamos seguros. Padre, tú vienes pronto. Que se halle esa fe en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor.